Martes de canasta, ¿cómo están las cosas, los precios? ¿Qué sube, qué baja? ¿Hay inflación o no hay inflación? Atalo Mata en la central de Abasto. Atalo, buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Pues sí, la inflación continúa apareciéndose como un fantasma no solo entre los mexicanos, sino pues a nivel internacional, y la hemos venido sufriendo. Déjame decirte que aquí en el recorrido que hemos venido haciendo hoy en este martes de canasta, pues hemos visto que debemos de tomar en cuenta las declaraciones, por ejemplo, del presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana, de que la intención del gobierno federal es hacer autosuficiente a nuestro país en cuanto a granos. Mira, le pido a Cuauhtémoc Lira que nos muestre algunos precios de los granos que hay aquí en Comercial San Francisco, en este pasillo EF. Y bueno, se ha hablado de que la guerra también o esta invasión de Rusia en Ucrania pues ha provocado que se eleven los precios. Decía el presidente López Obrador que se necesita incrementar la producción de alimentos aquí en nuestro país, que se tiene que ser autosuficiente en la producción de alimentos y pues también le echa mucha la responsabilidad a este conflicto bélico allá en Europa. Y entonces por eso lo mejor, dice, es producir en México lo que se consume. Afortunadamente dice que se ha incrementado la producción de maíz blanco, pero somos todavía importadores de maíz amarillo. Y se ha incrementado la producción de frijol, pero pues todavía faltan muchas cosas como para que este plan de autosuficiencia pudiera tomar mayor fuerza. Muy buenos días, estamos con José Antonio Bojorquez. ¿Cómo estamos? ¿Qué local es este y dónde se ubica aquí en la central de Abasto, José Antonio? Estamos en el sector Abarrotes, en la bodega E47, es Comercial San Francisco. ¿Qué nos puedes decir acerca de lo que hemos venido escuchando y que comentamos hace un momento sobre la autosuficiencia que se busca en nuestro país con los granos? Bueno, hay varios factores que por más que políticas públicas quieran implementar, no se tienen considerados. México se está quedando sin agua. Es importante también que se incremente la producción de algunos granos, pero si tomas en cuenta que tenemos poca agua, pues habrá granos que por más políticas públicas que implementen no se va a poder incrementar. Teníamos el ejemplo, ¿no?, de la harina de trigo, ahí esa exponencialmente se ha elevado. Sí, la harina de trigo hace tan solo 120 días la teníamos alrededor de 500 pesos, hoy vale 745. El maíz quebrado, que se ocupa principalmente como forraje, vale 340 pesos, antes valía 200 pesos. El maíz blanco, que es el maíz tortillero, hoy por viaje de 40 toneladas te vale 8.500 pesos la tonelada, valía 5.000 pesos. Hay muchos granos que se han incrementado, principalmente por cuestiones climáticas y también por la guerra. La guerra ha incrementado lo que es precios de trigo, maíz, girasol, que ha impactado en otros precios, ¿no?, en otros insumos que se fabrican con esos ingredientes. Por ejemplo, queremos esa es la intención al menos, lo que dicen desde el gobierno federal, que el arroz, por ejemplo, seamos autosuficientes, pero no, ¿verdad? El 80% se importa. ¿De dónde se importa? El arroz, hace 40 años se sembraba mucho en Sinaloa, pero Sinaloa hoy por hoy no tiene agua, no puede producir arroz. Hoy el arroz se trae de Estados Unidos, de Argentina, de Uruguay, se traía inclusive de Pakistán, pero se cerró por cuestiones fitosanitarias, y se sigue produciendo en México, en Nayarit, en Morelos, en Veracruz, pero otras variedades, no las variedades que se están consumiendo. Las variedades que se consumen en México principalmente es este arroz delgado, y las variedades que se producen en México es esta, por ejemplo. La diferencia se ve en los tamaños y en los rendimientos, ¿sí? El color, ¿verdad?, es un poco más blanco el mexicano. Sí, tiene un poquito más de almidón. ¿Alguna buena noticia que pudiera haber finalmente, José Antonio? ¿El frijol, somos autosuficientes o qué? ¿Hay mucho camino por recorrer todavía? Hay camino por recorrer. Se importa algo de frijol, pequeña cantidad para el consumo nacional.
pero se importa sobre todo de Estados Unidos y de Canadá. Más o menos el consumo nacional anda en 1 millón de toneladas y se importa el 1% más o menos. No es gran cosa, pero se puede sustituir esas importaciones. Muy bien. Poca gente sabe que, por ejemplo, el trigo a nivel mundial, su incremento se lo debe a una política pública mexicana del general Ávila Camacho. El general Ávila Camacho, por inquietud personal, en los años 40 empezó a incrementar la producción de trigo por políticas públicas, creando el CIMIT, por ejemplo. El CIMIT está aquí en Texcoco, y de ahí han salido varias variedades de trigo que a nivel mundial ayudaron en la revolución verde que tuvo la India y Pakistán. Es gracias a una política pública mexicana. De que se puede, pero hay que orquestar y organizar varias instituciones públicas y privadas. Ahorita, ¿qué le recomiendas al consumidor mexicano? Que venga y compre qué arroz o qué frijol, mientras a lo mejor la inflación puede ser más controlada. En primer lugar, no hay desabasto, hay productos. En la medida de lo posible, tener una despensa guardada por lo menos del consumo de un mes, pero no hay desabasto. México no depende de las zonas de la guerra para tener abasto de trigo y de girasol. Los aceites que principalmente se consumen en México es soya, canola. Esos se producen en México con insumos importados de Estados Unidos y de Canadá. Pero ¿por qué los aceites han subido en los últimos meses? Pues porque el aceite de girasol, ahorita hay poco aceite y se están yendo hacia los consumos de soya, por eso han subido tanto. José Antonio, pues muchas gracias por este panorama. Es importante que la gente tome en cuenta los precios, que venga aquí a la central de abasto, que es de lo mejor, de lo más básico que puede encontrar aquí. Muchas gracias por recibirnos. A ustedes. Gracias. Paco, regreso contigo allá al estudio. Hay que poner mucha atención. Sí quisiéramos ser autosuficientes, pero pues todavía falta mucho trabajo por hacer, y que también el cambio climático en algún momento pues pueda ceder y pueda favorecer a todo el mundo. Así es, querido Atalo, gracias y buenos días. Gracias, Paco. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, buen día.